Había anunciado que estaría con nosotros Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, a propósito del inicio, bueno, inicio de marzo, de clases, mayor cantidad de vehículos trasladándose, y hay que colocar foco, hacerlo al menos en nuestras niñas, niños, jóvenes, adolescentes, quienes no solo abordan la locomoción colectiva, sino que también transporte de pago, por ejemplo, o la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de hacer lo que corresponde y no saltarnos la regla ni la norma, porque eso puede provocar un siniestro. Y para eso está Carolina, entre otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Bien, gracias. Y efectivamente lo que decías tú con el ingreso a clases es verdad. Marzo es uno de los meses en que tenemos mayor cantidad de siniestros viales relacionados con lesionados gravísimos en niños. Y es básicamente por el regreso a clase. Por ejemplo, los adolescentes van escuchando música y no se fijan al cruzar los cruces peatonales. Entonces, por favor, entender que hay toda una dinámica en la cual todos estamos volviendo y hay que ser respetuosos con la vida propia y también la vida de terceros y cuidar a aquellos que necesitamos efectivamente ser más precavidos, como los más pequeños. Sí, es verdad, porque eso nos saca de alguna manera del lugar en donde, desde el punto donde estamos al que transitamos al otro, y por lo tanto nos desconcentramos, pero eso no solo ocurre con los peatones, sino que por desgracia con quienes no debieran, y que son los conductores, que deben de ser mucho más responsables. Ahora sí, estamos claros que aquí hay una deuda histórica, Carolina, a propósito de educación vial. Los establecimientos debieran de tener allí, no sé, alguna asignatura complementaria, de forma de que fuéramos más responsables y más informados y no desconocer lo que de suyo debiera ser. Sí, efectivamente aquí debería haber mayor educación vial, también una educación a los padres. Aquí yo te doy un ejemplo Ya. concreto. Cuando los padres van a dejar a los niños al colegio, se ponen en doble fila, a veces no Oh, señalizan y se producen siniestros viales. Entonces, el llamado a la sociedad en su conjunto, entender que efectivamente se tienen que tomar medidas de resguardo. Si la gente va a mandar a su hijo en transporte escolar, por favor visitar el Registro Nacional de Transporte Escolar, ver por la patente si el transporte escolar está registrado ahí, también ver a la lista de registro de personas que pueden trabajar con menores, que es cosa que a veces no se fijan, contratan un transporte escolar y no se fijan en esos que no son detalles, son pequeñas, grandes cosas que cambian el resultado en la seguridad vial. Enseñarle a los niños que por favor crucen en luz verde. Mira qué básico lo que te estoy diciendo, yo pero lo a sé. veces no esperan que lo hagan en los cruces señalizados, que si van a transitar muy tarde, por favor tengan algún elemento reflectante para que sean visibles en las vías y así de alguna forma bajar en marzo, que como te digo es el regreso de todos y aumentamos los siniestros viales y las lesiones. A mí lo que me preocupa en marzo son las lesiones graves que sufren niños porque estamos en modo vacaciones, entramos todos Sí. al colegio y hay muchos lesionados que afectan de toda la vida con lesiones. Entonces, la idea es que toda la sociedad en su conjunto cuide este regreso. Sí, y estaba pensando en los cinturones de seguridad, ya no solo en los vehículos particulares, sino en aquellos buses escolares que cuentan con ellos, deben de ser usados debidamente. Y además, para que solo me confirmes, el conductor más un asistente, ¿no es cierto? Sí, es el conductor más un asistente en relación a la cantidad de niños que transporta. Y todos los niños deben ir sentados en su propio asiento con el sistema de retención infantil, o sea, el cinturón de seguridad de 3 puntas en los más pequeños. No parados viendo por el bus de transporte escolar a los autos, porque me ha tocado en Viña del Mar ver una cantidad de A mí transporte escolar también. con niños parados. No, tienen que ir sentados. Entonces, también pedirle a los padres que le digan a sus hijos que se sienten en el transporte escolar, que respeten al conductor y que en definitiva también aprendan a cuidarse. Si esto es autocuidado también, entonces hay que enseñarles también eso. A propósito de ir de pie, ¿no es cierto? Yo no puedo entender, y este comentario te lo he hecho en más de alguna oportunidad, y sigo viendo casos como esos, en donde padres de manera muy irresponsable van sin elemento de sujeción o de retención con niños, niñas, estamos hablando de 10 años como mucho tal vez, sobre o con el cuello salido del vehículo, ¿no es cierto?, por la ventanilla del techo. Eso, entre otras cosas, que también asomados hacia alguna de las ventanas de las puertas, yo de verdad no lo puedo entender. Es bien inentendible porque además uno les dice, a veces yo paro y le digo, mira, tiene que ir sentado con su sistema de retención infantil. Y me dice, no, pero si voy a comprar a la esquina.
Los siniestros viales se producen en 50 kilómetros a la Así es. redonda de tu casa. Así Esa es la es. mayor cantidad de siniestros viales. O sea, la esquina es realmente, efectivamente puede ocurrir un siniestro vial. Y tienen que ir con el sistema de retención infantil, marca una diferencia en lesiones graves. Reducen un 70% las lesiones graves. Y no cuesta nada, no con la cabeza afuera porque se producen daños cervicales. La Sociedad de Pediatría chilena está sumamente preocupada por el aumento de niños que salen lesionados en siniestros viales durante el año 2023. Entonces, en definitiva, es un acto que hay que empezar a preocuparse, hay que empezar a cuidarlo y eliminar ese factor, que es factor humano. Sí, y además porque se trata de un siniestro, un accidente, y, y ¿por qué no de pronto el que le puede costar la vida a algunos de nuestros niños? Así es, y es aquello que queremos proteger y queremos que efectivamente no les pase nada. Entonces hay que ser consciente, hay que ser responsable, tampoco hay que llenar el auto. ¿Cuántas veces hemos visto gente que viaja 7 personas en un automóvil, los niños sentados arriba de las piernas de las Eso no se personas y te dicen, puede. no, y te dicen, no hay más lugar más seguro que las faldas de su madre? Claro. Perdón. Es un lugar sumamente inseguro en momento siniestro vial porque el niño sale eyectado. Entonces, Eso. efectivamente Y hay a que una cuidarlo. velocidad que en algún momento uno debe darle una miradita para saber que no es poca. No, no. Y también recordar, y creo también ser enfática en esto, las zonas 30 cerca de colegios y hospitales son zonas 30 kilómetros. Por lo tanto, no puede ir a gran velocidad si hay un colegio cerca. Entonces, un llamado también a las municipalidades a que pongan, grafiquen con señalética lo que es la zona 30. Carolina, gracias por habernos acompañado en inicio de clase, ¿no es cierto?, con estas recomendaciones y tips que nos van a hacer muy bien. Gracias. Muchas gracias, chao.